Bienvenidos, muy buenos días. Hoy es viernes 6 de abril. Un feliz cumpleaños al expresidente Rafael Correa, que estará esperando el regalo que le tiene el Contralor, una responsabilidad penal en la Auditoría General a la Deuda. Arrancamos enseguida con las noticias en caliente. Esto es En Caliente. El presidente de la República, Lenín Moreno, se pone en primera línea de combate en un tema que tiene conmovido al país. Este es el 12º día de secuestro de nuestros colegas Javier, Paul y Efraín por parte de los grupos irregulares comandados por Guacho, el disidente de las FARC. El presidente Lenín Moreno ha dado ayer sus primeras declaraciones públicas de fondo en un tema en el que se había escondido detrás de las faltas de sus ministros. Ha dicho: nos faltan 3, los queremos de vuelta inmediatamente. Ha dicho que es una alta prioridad para la seguridad nacional y ha declarado en sesión permanente al Consejo de Seguridad que conforman los ministros. Ha pedido que en 30 días se entregue un plan de inteligencia y de contrainteligencia y de seguridad estratégica en la defensa nacional por parte del Consejo de Asesores que comanda el general Paco Moncayo. Ha pedido que el servicio exterior básicamente se ponga a trabajar, algo que esperábamos ya estuviera haciendo. Pero lo importante es que el presidente toma la batuta y toma el frente en un tema en el que pedimos la liberación inmediata de nuestros colegas. Este es el 12º día en que nuestro cartel de Nos Faltan 3 sigue en la punta de la mesa y aunque hoy tenemos otro tema por conversar, sigue pendiente en la agenda. También en caliente, el plan económico avanza en la forma de ahorrarle gastos al Estado. 133 entidades están en la mira, incluyendo secretarías que han sido claves en los últimos 10 años, como la Secretaría de la Política, hoy comandada por Miguel Carvajal. La Contraloría ha determinado una pérdida y un perjuicio al Estado de 31 millones de dólares en Yachay, el gran elefante blanco con el que el correísmo quiso poner en primera línea la educación en este país. Y ante tanto caos y tanto alboroto, vale la pregunta: ¿el gobierno va mejor o peor? ¿La gente cree que el país va mejor o peor? De todo esto conversamos esta mañana, ya que tenemos el gusto de tener al doctor Polibio Córdoba como invitado. Las cifras del Estado, las cifras del gobierno, las cifras de la popularidad, sigue Lenín Moreno siendo un superstar. Después de este trabalenguas volvemos con la entrevista a Polibio Córdoba. No se vayan. Bienvenidos todos los que nos ven desde otras latitudes del país, bienvenidos a los que pasan frío con nosotros en la ciudad de Quito y bienvenidos los que están en mi linda, querida y siempre extrañada Guayaquil. Cuéntenos desde dónde nos miran, cómo nos miran y dejen sus preguntas en los comentarios para el doctor Polibio Córdoba, se las haré llegar en el momento que sea oportuno. No se olviden de compartir. Bienvenido, doctor Córdoba, qué gusto tenerlo acá. Pues para mí es un gusto. La última vez que conversamos en grabadora, en este país se venían unas elecciones y era un país distinto. Así es. ¿Qué tanto ha cambiado esto en un año?
Yo creo que ha cambiado mucho, porque yo me iría incluso un poquito más atrás, como es lo que ha cambiado. Este país, por ejemplo, digamos hace unos 5 años, ¿no? Cuando se le preguntaba a la gente, ¿cómo va este país? ¿Va por buen camino? ¿Va por mal camino? Que es una pregunta que le hacemos permanentemente. Prácticamente las 2/3 partes de la población decía que va por buen camino. En el año 2013, concretamente, 66%. Pero ¿qué pasa? Vinieron 3 años más tarde. Y ese 66 bajó a 26 del año 2016. Cuando se fue el expresidente que cumplió años hoy, de acuerdo a lo que escucho, pues dijo que va por buen camino el 40%. Cuando entró el presidente actual, Moreno, de ese 40 pasó al 48, o sea que se dio cuenta la población que podían venir días mejores, y cuando dijo, bueno, va por buen camino, 48, casi la mitad. Solamente 31 decía pues, que va por mal camino, un 21% no sabía cómo iba a dar. Llegó hasta la cifra máxima en agosto, 48.6% decía vamos por buen camino. A marzo del 48 bajó a 42. Y tengo yo unas cifras que salieron el día de ayer. Calentitas. Es la primera vez que voy a mencionar esta información. Y de lo que estaba en 42, que la gente decía que va por buen camino, ahora está en 33. La tercera parte de la población dice que el país va por buen camino. Que va por mal camino dice 52. Y no sabe, no responde un 15%. Entonces yo diría, ¿cómo? En 5 años, del 66, se ha cortado por la mitad, 33. Pero lo más grave es que, habiendo estado en agosto del año pasado, en 49, que haya ahora una respuesta de esta clase. ¿A qué se atribuye que un presidente, que ya vamos a ir a la popularidad del presidente, pero vamos al estado del optimismo de la nación, ¿a qué se atribuye que un presidente que generaba optimismo, que alcanzaba casi la mitad de la población con una percepción de que íbamos bien, de que íbamos por buen camino, hoy crea lo contrario, de que la mitad de la población, 51% según las cifras que nos ha citado esta mañana, crea que vamos por el camino equivocado? Esto es porque hay desazones en la vida. Se presentan situaciones en las que se espera, a lo mejor no en una forma real, de que las cosas pueden cambiar de un día para otro, de un mes para otro, de 6 meses en adelante. No puede ser así. Un país que no se quedó con la mesa servida, como el mismo presidente dice, un país con un endeudamiento externo. Yo tengo aquí todas las cifras porque después de 15 días vamos a tener un seminario de la realidad nacional, donde por ahí una cifra que dice mucho, que qué pasa cuando estábamos nosotros en el año 2006. Era tal la deuda con la que nacía un chico. Nacía con menos de $1,000 de deuda. Menos de 1,000. En 2006. En el 2006. Mi hija ha nacido este año. ¿Con cuánto me toca pagar? Con 5.000 y más de dólares. Y 5.000 que no tengo son 10.000. Entonces, quiere decir que en el hogar, si la niña viene con una deuda de 5.000 y algo, si se toma en cuenta la deuda de los demás, esa es la realidad. Lo peor que puede haber en una situación del manejo, no solamente no se diga del Estado, de una empresa, de una familia, es la tergiversación de cifras. Hacer pensar que estamos bien cuando las cosas no están bien. Hacer pensar que, por ejemplo, digo, que llega el papá y digo, no estamos endeudados. Estamos endeudados con aquello que es pues manejable. He tenido tal control que no llega a tener un 30% de la deuda total, digamos, de lo que yo gano. Del hogar. Después vamos a manejar las cosas de tal manera de que esta deuda no la vamos a contabilizar. Esta otra deuda no la vamos a contabilizar. No vamos a pasarnos del 40%.
Pero cuando vienen los datos, viene la Contraloría, viene la investigación de muchas instituciones que nos dedicamos no a dar un resultado a través de encuestas, sino de cifras oficiales, resulta que el endeudamiento que decía que estaba en 30 y que estaba en 40, está en el 67%. Y de acuerdo a cifras todavía que dio la Cámara de Comercio, que puso que el endeudamiento estaba en 92 mil billones, prácticamente estamos, como se dice, tas con tas, la deuda con la producción, la deuda con el presupuesto en general. Esa realidad es la que la vive la población. Cuando se le pregunta a la población, bueno, ¿y usted cómo se siente ahora? Esta también es una respuesta que salió el día de ayer. Respecto del futuro, entusiasmado, optimista, esperanzado, o se siente preocupado, frustrado, triste, indiferente. Vemos que el 25.5%, cerrando cifras, digamos 26%, la cuarta parte, se siente entusiasmado, optimista, esperanzado, la cuarta parte. Preocupado, frustrado, incierto, no sabemos dónde vamos a ir, cómo nos va a ir después de una semana, un año, 61%. Triste e indiferente, estoy triste por la situación que estoy pasando. Indiferente no está bien, pero triste, 6%. Indiferente, 6%. Y no responde solamente 2 puntos, o sea que la gente sabe cómo está. Esto ha cambiado. Esta es la primera vez que se presenta en un programa de entrevistas una prueba de que sí nos robaron la esperanza. Exactamente. O sea, solo 1 de cada 4 hoy en día se declara esperanzado y optimista. Así es. Como decía alguien que siempre hablaba los sábados, todos nos pueden quitar menos la esperanza. También pues nos la quitaron. Nos quitaron la esperanza. Lo que más sufre es la gente cuando se encuentra en algo que no va a encontrar, por ejemplo, un padre de familia a su hijo. Luchó para graduarse, luchó más para poder ingresar a la universidad, pero el momento que va a ingresar se encuentra que no tiene la opción de la universidad. Ayer yo conversaba con una persona muy cercana, un trabajador nuestro, el conductor de la empresa. Mi hija, brillante, lo que quería ser médico, rindió los exámenes, simplemente no pudo ingresar. Y ahora, claro, le dan la opción, porque es una muy buena estudiante, de que va a ingresar a una escuela de finanzas. Dice, pero ¿qué cambio? Toda la vida ella quiso ser doctora, médico. Y ahora pues tiene que entrar en aquello que puede hacerlo, porque de otra manera incluso se queda sin universidad. Eso impacta. Yo creo que es importante tener en cuenta esto, por ejemplo. ¿Cómo se siente la gente? ¿Tenemos datos de las preocupaciones de la gente? Se lo pregunto porque antes de elecciones recuerdo mucho que había más de un 60% de la población exclusivamente preocupada por el manejo económico de este país, en cifras de ese datos. Y recuerdo cómo la corrupción que estaba a la cola de la lista de intereses ciudadanos escaló durante la campaña electoral hasta el segundo o tercer puesto. ¿Qué le preocupa hoy a los ecuatorianos, Polibio? Primera preocupación, el desempleo, el subempleo, o sea, la falta de un empleo pues que le permita vivir tranquilo. El 27%. La situación económica del país, porque es una cuestión desesperante, que mismo es lo que va a pasar después. Vamos a tocar también un poquito lo que piensa la gente de las medidas económicas. 26%. La corrupción. Hace 10 años, 8 años, tenía un peso de 6-8% entre la problemática nacional. Ahora tiene 15, prácticamente 16%. Se ha duplicado. Antes era la inseguridad. Exactamente. Ahora la inseguridad tiene 8. La corrupción tiene el doble. ¿Por qué? Porque la población no solamente que está preocupada,
sino que está molesta. Todos los días se oye de que se descubrió de que hubo este mal manejo en este ministerio, en esta empresa, de que están involucrados los grandes jefes y después hacia abajo. La corrupción ha superado la inseguridad porque los ecuatorianos hemos entendido que los ladrones que más se llevan no están en la calle sino en el gobierno. Eso es lo que decía ayer justamente en una conversación. Pero cuando se habla de inseguridad y delincuencia, se debe sumar la corrupción con la delincuencia. ¿Y cuánto suma ahí? 26, 24%. Claro. Si le sumamos la corrupción con la delincuencia y la inseguridad, o sea que el 24% tiene tanto peso del peso del problema económico. Como el peso económico, claro. Y esto que bien, que ahora justamente lo decimos de esa manera. Si estamos hablando de corruptos, estamos hablando de delincuentes. Entonces, señores, ¿por qué no se suman? Sumémoslo y ahora lo acabamos de sumar. ¿Se ha medido en este país algún tipo de incremento en la percepción de inseguridad desde el 27 de enero a la fecha? Y le pongo el 27 de enero porque es el primer día en que recibimos en este país un episodio inédito de terrorismo, un bombazo en San Lorenzo, que se han convertido ya en 10 ataques a la soberanía nacional. 6 bombazos, 4 ataques armados, 4 muertos, 3 secuestrados. ¿Esto se empieza a reflejar ya en las preocupaciones de la gente o todavía no? En la encuesta terminada ayer y que estuvimos revisando con mi hija, que es pues el motor de la empresa, y hace un seguimiento día y noche, yo no sé si duerme. Ella se llama Nancy, tú la conoces. Y vemos que aquí está justamente los problemas en la frontera norte. Ya es mencionado como un problema nacional. Es una preocupación, como dicen los italianos, increchendo. Si ya tiene una figuración entre los 10 problemas. Ya aparece, claro. Aparece. Nunca había aparecido antes, claro. Entonces quiere decir que es algo que está a la población teniendo en ascuas. El día creo que hace 2 días, el bombazo en el puente de Biche. Ese bombazo no estaba dirigido al puente. Ese bombazo estaba dirigido a los postes de luz eléctrica. Torres eléctricas, sí. Entonces, ¿qué es lo que se pretendía? Dejar en oscuras, ¿pero para qué? Para poder en oscuras penetrar, ya no a la frontera, sino incluso pues, más acá de la frontera. Entonces yo creo que es el momento en que la población está viviendo una verdadera preocupación. Dicen que no es que faltan 3 solamente, y tenemos que hacer lo posible para que no falten. Una señora de Ibarra dice son 4. Evidentemente. Faltan 4. Pero muchas personas dicen, no es que faltan 3 o 4, ellos son los que están sufriendo y que dan la cara. Pero somos miles los que tenemos personas que quisiéramos que estén acá y que no pueden estar. La señora decía, yo no lo tengo a mi hijo en mi casa, porque está buscando trabajo en otro lado. Yo no lo tengo a mi marido en mi casa, porque está buscando trabajo en otro lado. Entonces, hablemos de los que faltan en el país, pero también hablemos de los que faltan en la casa. Oye, a mí me parece que esta es una reflexión profunda. Hablemos de los que faltan en el país, muy bien, y de los que faltan en la familia. Entonces, yo creo que es momento ya no solamente de reflexión, sino de acción. Para tener el dato claro, ¿cuántos están preocupados por la situación en la frontera? A nivel porcentual. Tenemos que, vamos a decir, por ejemplo, el manejo de la justicia preocupa, es un problema que tiene un peso de 2 puntos. El problema del endeudamiento del país, que debe sumarse al problema de la economía, que suma entonces con toda la economía, suba a 28. Son 2 puntos, pero si son 2 puntos, eso quiere decir que está a la misma altura de lo que es la falta del el mal manejo de la justicia. Porque el mal manejo de la justicia es un hecho, pues. ¿Acaso la injerencia que había anteriormente cada sábado? Nosotros cada sábado éramos insultados.
hay que acabar con estos señores, criminales, mafiosos, mediocres, ¿no? Y ahí no decían que hay que acabar con la empresa, hay que acabar con el señor Córdoba. Y no solamente con Córdoba, con la familia. Oiga, pasan casos de casos. Sí, ¿quién mejor para hablar de la injusticia y la injerencia en la justicia que usted, que ha vivido un caso que en este espacio hemos condenado, sobre todo porque la independencia de las funciones es regla básica de la democracia, y cuando asume un presidente que dice que va a democratizar el país o va a volver a la democracia del país, no puede dosificar la injerencia en la justicia. Hay que acabarla. Hay que dejar esos malos hábitos que han contaminado a la democracia ecuatoriana por fuera. No es cuestión de que ya no lo hagan cada sábado, es que el presidente Lenín Moreno ya no debería hacerlo. Y cuando el presidente Lenín Moreno se ha pronunciado en cadena nacional, pagada con recursos de los ecuatorianos, para hablar de un caso contra un ciudadano honorable como es usted, doctor Córdoba, que se lo digo en cámaras y fuera de cámaras, está haciendo precisamente lo que ha criticado y lo que ha prometido dejar de hacer. Cuando dice que respeta la independencia de funciones, no puede añadir un pero al final de la frase. Es algo realmente triste, frustrante, como dicen los ciudadanos. Pues es un problema que incluso duele, porque primero que se habla del endeudamiento externo, se habla del problema de la economía en general, se habla del problema social, se habla del problema de la vivienda y ¡pum!, surge el problema de una empresa que tiene tanto peso como el gran problema económico, como el gran problema social, y en la cadena nacional topa un problema que va en contra de una empresa y de una persona. ¿Acaso tenemos el peso de los 92.000 millones de dólares que se los llevaron con el endeudamiento? Acá es una institución que en el mes de hace un año fue denunciada por una señora bajando información hackeada, tomada en redes. Todo tenía como fundamento aquella secretaría que se fue. Presenta una denuncia, después se ratifica en la denuncia diciendo que es bajada realmente de las redes y que no tiene documentos que podía decirse son probados. Viene una causa horrorosa, una persecución. ¿Qué tal que uno cuando coja su celular y le digan tal y cual, sin vergüenza, tal, te tenemos con el tiro certero en tu cabeza, ya tienes que irte? 50 llamadas de esas clases, la casa rodeada, mis hijos tuvieron que irse porque las mismas autoridades les dicen, es mejor de que se pongan a buen recaudo, porque de otra manera nos vamos, obligadamente tenemos que meterlos presos. Allanamiento, el allanamiento más infame que ha habido en el mundo. Estuvo mi esposa presente, tuvo que soportar eso. Mi esposa estuvo en una situación de salud lamentable. Yo también tuve un problema serio en mi empresa mientras estaba dirigiendo una reunión. Y en la noche tenían preparado ya el anuncio, sentido pésame a tal y cual. ¿Cómo va el estado legal de su caso? Antes de volver a la en noviembre del año pasado, la señora fiscal dice, no tengo de qué acusar. No hay nada de qué acusar a Sedatos con su representante legal y me abstengo de acusar. La jueza, consecuentemente, dicta el sobreseimiento en diciembre del año pasado. La fiscal se abstuvo en noviembre, la jueza dictó el sobreseimiento en diciembre. Sedatos totalmente, con las 20.000 páginas y más de documentos, quedó ya fuera de todo el asunto. Viene febrero y me acusa como persona natural. 100 pruebas. No tiene ninguna prueba, porque todo lo que se refería a Sedatos es para Sedatos y yo. Únicamente lo que tenía que me acusaba de que mandado una tarjeta de año nuevo a alguien. Esa era la prueba. Y alguna cuestión ridícula. Como no hubo prueba, el 23 de febrero, la jueza dicta ya el sobreseimiento a mi persona, porque no había falsificación de documentos
ni material, ni ideológica, no había la materialidad del crimen, no había absolutamente nada, todo en serio. Y hace conocer, esto es importante, hace conocer las pericias de expertos nacionales e internacionales en donde certifican que el trabajo de Sedatos estaba muy bien elaborado, el trabajo de las encuestas y de abril. Fíjese, eso es importante. Certifican de que estaba elaborado. Nosotros no cometimos error alguno. Emite el dictamen, 23 de febrero. La juez, nosotros supimos de que la fiscal no quería apelar. Le obligaron a apelar. Apeló incluso, yo creo que incluso en contra de su voluntad. El día 5 de marzo sale el señor presidente en cadena nacional poniendo el problema nuestro como igual al gran problema de magnitud que él se tiene que referir en una cadena nacional, diciendo que no está de acuerdo con el dictamen de la jueza y que rechaza, la palabra utilizó, rechaza. Rechazo, sí. Bueno, ¿es acaso es o no es injerencia? Tratan de persuadir, de acuerdo a lo que nosotros conocemos, de que la jueza no suba al internet el dictamen que ella lo había dictado, que todavía no lo subía, pero que ya estaba dado oralmente. Trataron de persuadir, trataron de obligarle. Y ella, de lo que nosotros conocemos, se pone muy firme y dice, a mí no me van a obligar, conmigo no viene tal injerencia. Y usted se va de aquí y subo el dictamen, porque alguien se acercó a quererle obligar a esto. Y ella, en efecto, subió el dictamen, pero hubo la apelación y estamos apelados. No sabemos qué es lo que va a suceder. Volvió a decir la juez en un dictamen que es público de que no hay absolutamente nada de corregir porque todo está dicho. Así estamos. Veamos si es que la justicia es justicia en el país. Si es que no hay injerencia, pero que verdaderamente no hay injerencia. La justicia tiene la oportunidad de probarse en este momento. Y que las principales autoridades, la primera autoridad, no, con todo el respeto que se merece una autoridad nacional, no utilice una cadena nacional para semejante injerencia como él la cometió. Vamos precisamente a esta autoridad nacional, presidente de la República. Un presidente que empieza tomando el relevo de un gobierno tremendamente impopular hacia el final de su mandato y se convierte mágicamente en un rockstar, en un superstar, en el presidente mejor valorado desde el retorno a la democracia. ¿Cómo le está yendo en cifras a Lenín Moreno? Bueno, aquí tengo lo que se publicó en esta semana, en donde tenemos pues las cifras. El presidente Moreno comenzó el mes de mayo con un 66% de aprobación a su gestión. Vale la pena aclarar. Estas preguntas de aprobación a la gestión se hacen con preguntas que nosotros las conocemos como dicotómicas, o sí o no. Okay. No bueno, muy bueno, sumémosle, restémosle, no. Eso no es aprobación. Internacionalmente no se maneja ese tipo de nomenclatura. Claro, ¿se aprueba o se desaprueba? Eso es. El presidente Correa terminó con 47 de aprobación, después de haber tenido en el año 2007 en promedio 68. 68, una cifra bastante alta. Terminó con 47. El presidente Moreno comenzó con 66, pero en agosto llegó a 77. Nunca observada una cifra de aprobación a lo largo de toda la historia democrática. O sea, llegó a ser el presidente más popular. En el año 70, comenzando desde el año 79. El presidente más popular realmente a lo largo de 10 años, indiscutible, con niveles de aprobación superiores al 55% en promedio de toda el mandato fue Correa. Pero entonces comienza... Pero un pico así de alto no se había registrado. Un pico así de alto no se había registrado. Okay. 77. Comienza un descenso hasta enero del 68.6, 65.3 en febrero, 60.1 al 15 de marzo y al 4 de abril la aprobación baja a 50.9.
La aprobación que da la población a la gestión del presidente de la República ha bajado desde el 15 de marzo, que estaba en 60.1, al 4 de abril a 50.5. ¿Cómo se explica que un presidente que va a una consulta popular, a un proceso electoral en el que recibe el respaldo de 7 de cada 10 ecuatorianos, un mes después esté al borde de caer por debajo del 50%? Me parece que es una realidad que la dibuja la situación familiar en la que se desenvuelve la población. Cuando se le dice a la población, ¿qué es lo que más quiere usted que se arregle en su situación familiar? La cuestión económica, la cuestión del desempleo, la seguridad, que se termine la inseguridad. Esta cifra que daba yo hace un momento, de cómo se siente, que se siente preocupado, frustrado, incierto, 61%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que solamente el 26% está entusiasmado, pero las 3/4 partes no está entusiasmado, y que se traduce justamente en esta cifra. El presidente es considerado, 48 y casi 49% dice que tiene una actitud positiva, que es una forma de ser diferente a la del presidente Correa, porque la forma de ser del presidente Correa era solamente medida, era aprobada, aquí tengo estas cifras, era aprobada por el 38%. Más o menos la tercera parte de la población aprobaba la forma de ser. La violencia. Sí. Acá tenemos que, digamos, más del 50% considera que la forma de ser del presidente es una forma de ser positiva. ¿Qué hay de la credibilidad del presidente La Moreno? credibilidad del presidente, a mí me da pena a veces dar estas cifras porque yo no quiero desalentar más a la gente. La credibilidad del presidente comenzó con 63. Llegó hasta a 67.6, 68%. A febrero bajó a 60, marzo 59.5, y ahora la credibilidad del presidente está en 47.7, 48%. ¿A qué se atribuyen los desgastes en la credibilidad de un presidente? Sobre todo a que no se cumple con aquello que la población esperaba y con aquello que el presidente había propuesto como su plan de trabajo. ¿A que no se cumple o a que no se cumple lo suficientemente rápido No se como lo cumple espera la gente? en la forma como la persona y como la población esperaba. Ahora, ¿hasta qué punto es posible? No se puede cambiar. No se puede cambiar una situación de 10 años de farsa, de mentir en cifras, de irrealidades, de robo, de delincuencia. No se puede cambiar de la noche a la mañana. Entonces, eso yo creo que, si bien es cierto que es un justificativo, no es algo como para decir, bueno, ¿qué más vamos a hacer? Y ahí viene el asunto del plan económico. Yo no sé si podemos tocar eso. Evidentemente. ¿No? El plan económico ha sido presentado el lunes por la noche. Y nosotros el ya tenemos estreno cifras de la ministra María Elsa Viteri, que vuelve a la cartera de Finanzas. Un plan económico que ha sido recibido con mucha aceptación por todos los líderes políticos, incluso oposición. Lasso y Nebot se han mostrado muy de acuerdo con la propuesta. No ha sido tan bien recibido en los mercados, donde los mercados creen que el país va a necesitar más deuda y un plan de ajuste fiscal a largo plazo que todavía no lo ven en claro. Esta es una noticia que recogía hoy, muy bien recogida, el Diario Expreso, Sebastián Angulo. Datos 5 días después ya tiene las cifras. Vamos a lo que dice Polibio Córdoba. ¿Usted vio o escuchó la cadena nacional del presidente donde habló acerca de las medidas económicas? Eso hay que considerar siempre, ¿no? ¿De qué están hablando? ¿A cuántos llega el mensaje? Claro. El 33% sí vio o escuchó.
67% no vio, no escuchó. Tome en cuenta que las medidas se dieron a las 8 de la noche, no todos están frente al televisor, ¿no? Entonces, pues, no es una cifra que podríamos decir que sale fuera de serie, no. Es una buena sintonía a esa hora. Ahora, en su opinión, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las medidas económicas que dio el presidente? La primera respuesta es no entendí. 40% dice que no entendió. A ese 33% que escuchó. Entendí parte de las medidas, dice 39%. Y sí entendió 20%. Ahora puede decirse, bueno, ¿cómo es posible que solamente un 20% haya entendido? Pongámonos a valorar o analizar qué tipo de medidas son las que se dieron. Bueno, un tema complejo. Es un tema complejo. Un tema complejo que habla de la política económica, de la política tributaria, de la política de endeudamiento, de todo lo que tiene que ver con el fomento de la empresarial, con las contrataciones que van a cambiar. Entonces, no se puede pedir de que haya un 60, 70, 80% de gente que lo haya entendido. Entonces, por eso hay que, después entramos nosotros a hacer reflexionar a la población, ya diciéndole cuáles son las medidas. Dice, y solo a quienes sí entendieron. ¿Está de acuerdo en todo o en parte? ¿No? Y tenemos que está de acuerdo en todo de las medidas el 23.8%. Menos de la cuarta parte está de acuerdo. Está de acuerdo en algo, 38%. Podríamos decir que hay un 61% que están de acuerdo con lo que mencionó el presidente, dentro de las dificultades de haber entendido o no entendido en toda su magnitud. Y están en desacuerdo el 28% y no sabe, no responde un 14%. O sea que prácticamente diríamos, están de acuerdo, cerrando cifras, el 61%, y no están de acuerdo cerca del 40%. Pero luego, le vamos a leer las medidas. Le voy a decir exactamente, le decimos nosotros al entrevistado, ¿cómo le parece a usted? El presidente dice que no va a incrementar los impuestos, sino a mejorar la recaudación. Habla de impuestos, que no se van a incrementar. 74% están de acuerdo. O sea que, el país no quiere más impuestos. O sea que es positivo. Luego, que se van a revisar las cargas tributarias en favor de las micro, pequeñas y medianas empresas. Ya no entiende la gente mucho. Entonces dice, 59% está de acuerdo. O sea que en esto ya viene el componente de comprensión de cómo las medimos. La reducción del gasto público, eliminando ministerios, vendiendo activos y disminuyendo empleados. 49% está de acuerdo. Nosotros habíamos esperado de que esté más de acuerdo. Claro. Cuando le decimos, ¿y por qué? Dice, porque mi marido es empleado público. Porque mi hijo trabaja en el sector público. Claro. Porque mi vecino es empleado público. O sea que mi gente, mis vecinos, se van a quedar sin trabajo. Claro, todos queremos un recorte, pero nadie quiere que el recorte nos llegue a nosotros. Entonces, muy lógica esta respuesta. 49. Está de acuerdo, pero se pone a temblar. Entonces hay que ver en ese sentido. Y me adelanto a decir, porque la población dice, ¿y cómo va a ser? Este es el kit de todo. Antes, ¿cuándo va a ser? De los ministerios, ¿a qué ministerio va a exterminar? ¿Cómo va a reducir los gastos? Se mencionaba en el día de ayer que van a salir cerca de 300 empleados de la Asamblea Nacional, algo así, Sí. que se van a reducir los viáticos, los viajes y todo lo demás.
uno se pone a pensar, quiere decir que esa gente no era muy necesaria, pues. Por ejemplo, en una empresa, que se vayan 300 empleados, se queda sin nada. Evidentemente. Que en una empresa nosotros no tenemos una empresa de 1000 empleados, tenemos una empresa con todos los que trabajan, 200, 250 veces. En las exit polls, ahí sí se hacen con más de 1500, 2000 empleados. Pero que en el día a día, que nosotros tengamos que votar a 50, poniendo una relación. Tremendo. Entonces, sí se ha demostrado empresas que no van a sufrir las consecuencias cuando se van tantos empleados como la Asamblea 300 empleados. Luego, fomentar las exportaciones y la inversión extranjera, 64% de acuerdo. Apertura al crédito productivo, de inversión y seguridad empresarial, 65.8% de acuerdo. Crear nuevas modalidades de contrato de trabajo protegiendo los derechos de los trabajadores, 87% de acuerdo. Ahí sí le gustó a la gente, ¿no? Entonces, otra medida, eliminar el cálculo del impuesto mínimo y el anticipo al impuesto a la renta, 64%. ¿Qué puede decir la población? Para ellos esto del anticipo del impuesto a la renta no es nada fuerte como para una empresa, ¿no? Disminuir gradualmente el ISD, 58%, porque también no se sabe cómo es lo que se va a dar, ¿no? El ISD a la gente no sabe ni siquiera de qué se trata. Es el impuesto a la salida de divisas. Simplificar los trámites para impulsar y hacer más dinámicas a las empresas, 74% de acuerdo. Eso sí está bien. Que se termine la tramitología, que se dé más facilidades para poder avanzar rápidamente en lo que es producción. Activar las alianzas en el sector público y el sector privado en sectores especiales, 69%. No se sabe bien de qué se trata. Fomentar la economía popular y solidaria con asistencia técnica y financiera, 76%, más o menos, más bien están de acuerdo. En resumen, hay necesidad de explicar ampliamente, claramente, realmente, con un plan, si es posible, como nosotros hacemos, con cronogramas, cómo es lo que se van a poner en práctica estas medidas. El cómo es importantísimo. ¿Cuándo? ¿Con qué? ¿Dónde? ¿Para quiénes? Eso tiene que estar muy bien explicado. Claro que en poco tiempo, en 15 minutos, el presidente no podía dar toda esa explicación. Evidentemente, pero ya su ministro de Finanzas tiene que haberlo aclarado. Los señores ministros que se van a quedar, porque dijo que van a salir una cantidad de ministros, son los que tienen que explicar suficientemente, sin dar cifras irreales e imposibles, sino pues aquello que una vez que esté aclarado, con seguridad, va a tener el apoyo de la población. Ahora, ¿qué tanto confía en las medidas? Confía mucho, 25%. ¿Qué tanto confía? Que ayudará mucho a la población. Okay. 25% confía. ¿Que ayudará poco? 57%. Esto quiere decir que hay un 81% de la población que considera que si las medidas son pertinentes, si las medidas son aplicables, si las medidas son debidamente manejadas a lo largo del tiempo, sí, un 81% considera que el país se va a componer o va a ser positivo para el país. ¿Qué otra cosa podría decirles? ¿Cómo está la confianza en las instituciones de este país? Que es una cifra que a mí me gusta mucho revisar, porque la mayor concentración en la opinión pública se pone siempre en el presidente, pero el presidente es solo una minúscula parte de cómo funciona el sistema democrático. Claro, vamos a dar. Como yo le decía a Anderson, estamos con un documento listo como para dar, después de unos 15 días, un análisis de la relación, de cómo es la situación real. Aquí tengo un dato interesante. El ranking de la corrupción en Latinoamérica. ¿Qué puesto ocupa en la corrupción el Ecuador entre 169 países?
ocupa el puesto 117. Madre mía. ¿Cómo le parece? Es uno de los países donde campea la corrupción y que ha llegado a los más altos niveles del gobierno. 117 de 167. 117 de 167. Entre las instituciones que son mucho más apreciadas por la población, no sé si tengo aquí, este cuadro, las instituciones, la confianza institucional. Las instituciones que tienen mayor confianza, en quienes más confía la población, son las Fuerzas Armadas. La policía ha subido mucho en la confianza. Tenemos los medios de comunicación también han subido mucho en confianza. Hasta hace hablemos de unos 4 o 5 años, tenían una estaban confianza, muy por abajo de los medios de comunicación, con una confianza de alrededor de 45%, ahora se acerca al 60% de confianza. La desconfianza ha subido en el CNE, ¿no? Que tenía una confianza que tenía aproximadamente entre 35 y 36%, ahora está por debajo del 30%. Hay también una cifra interesante que es lo que se refiere a la Asamblea Nacional. Yo creo que sí valdría la pena dar, ¿verdad? La asamblea sobre todo, que ha tomado la poca sensibilidad con la crisis que vive este país y ha dejado en mitad de una crisis de seguridad inédita, con secuestrados, con muertos, con bombas, con terrorismo, pues le ha parecido más importante irse a tomar daiquiri que buscarle soluciones a la crisis en este país. Una cifra interesante de la vicepresidenta de la República. Vamos a ver. Le acercan allí. Te voy a dar esta cifra. ¿Aprueba o desaprueba la gestión de la vicepresidenta de la República, doctora María Alejandra Vicuña? No sé si es la doctora. Aprueba 25.9. O sea, un poquito más allá de la cuarta parte, aprueba. Desaprueba el 52% y no sabe 22%. O sea que está por la mitad del nivel de aprobación del presidente de la República. Las Fuerzas Armadas tienen una confianza del 79.7, 80%. El Ejército Ecuatoriano, 79.1%. La Fuerza Aérea, 78.7%. La Marina, 77.8%. La Policía Nacional, como te decía, tiene un 61%. El presidente, esto está en febrero, tenía una confianza de 58%. Ahora está un poco más bajo. El Gobierno Nacional, 57.9%. Los medios de comunicación privados, 55.4%. Los medios de comunicación públicos, 50.7%. O sea, los privados tienen mayor confianza de la población. La Contraloría, 49.5%. Están por debajo del 50%. La Fiscalía General del Estado, la Función Judicial, el Consejo Nacional Electoral, la Vicepresidencia de la República, y en esta lista la menor confianza tiene la Asamblea Nacional. ¡Qué raro! 38.6. ¿Cómo no vamos a confiar en esa Asamblea Nacional que tanto hace por el país? Pero aquí tengo una cifra que es interesante de la Asamblea Nacional, que sí me parece que vale la pena darla. La aprobación a la gestión de la Asamblea. En el año 2013 tenía 38%. Bajó hasta el 26% a comienzos del año 17. Y luego cayó al abismo. Cayó a 26, inició la nueva asamblea con 43% de la población, era un índice bastante grande. En Latinoamérica, más o menos los congresos tienen alrededor de un 30 a 35% de aprobación. En Europa tienen sobre el 45% de aprobación, 45, 50 y más en algunos países. En Estados Unidos tienen alrededor de un 40% de aprobación. Aquí estábamos más o menos en el indicador internacional. Pero comienza el trabajo de la Asamblea y al 15 de marzo se situó en 30.8 la aprobación a la gestión de la Asamblea. Y cuando le preguntamos,
cree en la palabra de los asambleístas, de lo que estaba cuando comenzó la actual asamblea. Porque la que terminó con el 16% de credibilidad. Wow. Comenzó con el 29% y al 15 de marzo se situó en 23%. Más de las 3/4 partes de la población no creen en la palabra de los asambleístas. Esto es algo que es importante. Yo creo que los propios asambleístas tienen que tomar en cuenta eso. ¿Cuándo les creen? Cuando hacen un trabajo que está en función del bienestar de la población, no como fruto de los arreglos políticos, no como fruto también incluso de los arreglos particulares o de grupo, y que va en perjuicio de la población en general. Es importante que la Asamblea Nacional recupere su credibilidad, y la forma de recuperar su credibilidad es haciendo lo que no hizo la Asamblea anterior: no fiscalizó. La población reclamaba la falta de fiscalización. Ahora hay señales de que sí se va a dar esa fiscalización, o ya se está dando. Si ese trabajo lo realizan, si hay un trabajo evidentemente positivo para la población, este nivel de credibilidad puede subir. De otra manera tendrán que observar incluso de que ese índice se va para abajo. Entramos en la recta final de la entrevista con Polibio Córdoba y los datos que nos ha traído muy amablemente de la encuestadora CEDATUS, una de las firmas con mayor credibilidad en este país. Doy paso a algunos comentarios y preguntas de la audiencia. Doctor Polibio, ¿por qué cree que seguimos escogiendo tan malos representantes en las urnas? La respuesta. Yo no acostumbro a dar mis respuestas, sino yo trato de dar las respuestas que las obtenemos de la población. Cuando se dice, ¿usted confía en los políticos? Este dato de aquí, de los que no creen en la palabra de los asambleístas, ya nos está diciendo. Y es más, cuando se habla de los políticos en general, el 80% de la población no tiene confianza en los políticos. Entonces, ¿qué es y a qué se debe? De que no actúan en función del servicio nacional, que actúan en función partidista, que actúan en función de solamente lo que se ha visto en el pasado, de beneficiarse. Lo que está sucediendo en el país es inédito. Que se llegue a encontrar que la corrupción ha llegado a los más altos estratos. No hay día en que no surjan noticias de que no son 100, que no es 1 millón, 2 millones los que se han llevado, que se han llevado cientos de millones de dólares. Sí. 35.000 millones estima la Comisión Nacional Anticorrupción. 35.000 millones. Entonces, ¿qué confianza pueden tener en el futuro? Le preguntan a qué atribuye que los medios de comunicación privados hayan ganado confianza. Porque los medios de comunicación han tenido y siguen teniendo un mérito, que es el de hablar aquello que lo mantienen oculto otros medios. De que los medios privados son los que dan la cara y se exponen. Y que también trabajan para poder vivir. No es que están a expensas del pueblo, cuando yo digo del pueblo, porque es del presupuesto del Estado, y porque hay periodistas, analistas, caricaturistas, ¿no?, que simplemente son el reflejo de lo que piensa la población. Yo, por ejemplo, tengo una gratitud como persona, como empresa, enorme con el periodismo ecuatoriano, con el periodismo privado. Con los caricaturistas, con Bonil, con Pancho, con ¿cómo se llama? Asdrúbal. Con Asdrúbal de la Torre, con hay otro muy buen amigo del comercio, ya me voy a acordar. Pancho Cajas, que han sido pero formidables. Y se lanzan. Una caricatura dice a veces mucho más que un artículo. Evidentemente. Pero también, Anderson,
hay medios que nos han demostrado a nosotros que son medios que se hacen a un grupo y se van en contra de los que tenemos la justicia. Desgraciadamente, hay medios que marginan. No se pase el nombre de Sedatus en este canal. No se pase el nombre de Sedatus en este programa radial. Tenemos más del 95% de confianza en los medios de comunicación, pero hay por ahí sus 2 o 3 casos. La excepción que confirma la regla. Le pregunta Pablo Arturo Pareja, ¿hace Sedatus encuestas en zonas rurales alejadas de centros poblados? La población en muchas ocasiones no sabe cómo se hacen las encuestas. Cree que las encuestas se hacen en la calle, que se hace en un parque, en un teatro. Al que va pasando. No, al que va pasando. Eso no es así. La encuesta es un reflejo exactamente de toda la población. Nosotros cubrimos áreas urbanas y rurales, regiones, sierra, costa, Amazonía. Población de 16 años en adelante. La selección es una selección probabilística, aleatoria. Están, digamos, por ejemplo, están los 4 millones de hogares, y de los 4 millones de hogares, nosotros a través de un proceso probabilístico seleccionamos a aquellos que van a ser objeto de la investigación. En una ciudad no hay zona que no se deja de investigar. Y de esa manera nosotros tenemos métodos sumamente modernos que se llama la georreferenciación. Los entrevistadores se acercan con un celular, ahora incluso ni siquiera los tablets, los celulares. Pone su huella y si es que la huella coincide con el entrevistador, con lo que tiene la huella en la oficina, se abre el celular y sigue haciendo su entrevista. Le dice exactamente el sistema dónde es lo que debe ir. Él no escoge a su arbitrio. Le dice, diga los nombres de las personas que están aquí, Juan, Pedro, María, de tantas edades. Aleatoriamente le dice, seleccione a María. Y le estamos escuchando lo que dice. Por esa razón nosotros pudimos descubrir a los infiltrados en las elecciones de primera y segunda vuelta. Descubrimos los infiltrados. Mi hijo Carlos tiene un equipo, él está aquí, está yéndose ahora a Estados Unidos nuevamente, vino a ver a su madre. Él está allá desde hace más de 3 años. Tiene una empresa que hace justamente el seguimiento de esto. Y él escuchaba que había áreas donde el candidato oficialista tenía 90%, el otro candidato tenía 10%. ¿Cómo? Si están con diferencias de 3, 4, 5 puntos, ¿cómo puede ser posible? Los ubicamos a los infiltrados. Hasta con la fotografía, llegamos a ellos y claro, los mandamos sacando. Eso es posible hacer cuando se hace un estudio totalmente técnico, imparcial, basado en probabilidad. Eso es lo que le da la credibilidad a la firma que representa y a usted, doctor Córdoba. Ha sido un gusto tenerlo en el programa. Pero yo sí quiero no solamente agradecerte a ti y a través de ti darle mi mano al pueblo ecuatoriano, a la población que nos ha dado su solidaridad, que está con nosotros, a las organizaciones internacionales, la WIPO, que es la Organización Mundial, a la Comisión Nacional Anticorrupción, Julio César Trujillo firmando autógrafo, su comunicación en la que nos hace llegar su respaldo, al Foro de Economía y de las Finanzas Públicas, que también nos hace llegar su respaldo. No hay empresa, digamos, que haya tenido un trabajo con nosotros que ahora no se haga presente. Los colegios de profesionales, los economistas, los abogados, los ingenieros, los arquitectos, los médicos. Evidentemente. Es una respuesta que ellos están indignados ante la injerencia. La injerencia del que tiene poder de dominar, pero que cuando un juez o una jueza son buenos, no se dejan. Estamos pendientes de lo que pase con su caso. Gracias por estar aquí, doctor Córdoba. Gracias a ustedes por conectarse, sus preguntas, sus comentarios, sus likes.
Y sobre todo, muchas gracias a los que comparten los contenidos de La Posta. No saben cómo nos ayudan a crecer. Si nos estás mirando por YouTube, hora de suscribirte. Volvemos enseguida con el punto final. No es una casualidad que las Fuerzas Armadas, que la Marina, que la aviación, que la policía de este país y que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Ejército sean las instituciones mejor valoradas. Son instituciones que han actuado al servicio del país, no de los intereses de la coyuntura. Son instituciones que en este momento son más necesarias que nunca. El problema de la frontera empieza a aparecer en las preocupaciones de la gente. Gracias a Dios tenemos confianza en las instituciones que pueden resolverlo, no así en los administradores que desde el gobierno están manejando la situación. El presidente de la República enfrenta ahora un momento al borde de la impopularidad. Esta impopularidad no es gratuita y no se debe a que esté haciendo mal las cosas. Ha tenido dos aciertos esta semana. Primero, presentar tardíamente su plan económico y segundo, reaccionar tardíamente al secuestro de nuestros colegas. Las acciones son concretas, son precisas, son necesarias. Los tiempos son equivocados, señor presidente. Mejórelos. Entienda que el país no puede seguir esperando. No se trata de volcar las cosas en un día o en un mes o en un año. Se trata de decirle a la gente cuándo van a pasar para que la expectativa no les juegue en contra. Que la Asamblea Nacional sea la institución peor valorada de este país no me sorprenden. Ni legislan ni fiscalizan. Tuvieron un presidente de la Asamblea, un compadrito lindo, que tuvo que ser bajado por indecente, por falta de ética, por tener conversaciones mafiosas. Que la nueva presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, representa una oportunidad de cambio, sí señor. Que la Asamblea todavía no asume su oportunidad de cambio, es verdad. Que han preferido irse a tomar daiquiri que resolver los problemas del país. Es hora de que los políticos se pongan a trabajar, es hora de que el manejo de la justicia vuelva a ser justo, vuelva a pegarse a la independencia de funciones. Para eso es imprescindible que un hombre como Gustavo Yaik sea evaluado lo más prontamente posible y separado, que seguramente será la conclusión. Que el manejo de la economía empiece a tener certidumbres, sí, pero no suficientes. Es necesario que el presidente obligue a sus ministros, a quien ha delegado la responsabilidad, a que trabajen, a que se ganen el sueldo, a que presenten cómo, cuándo y dónde. Que la deuda ya no puede más. Sí, señores. La Contraloría va a establecer el informe final esta semana, a más tardar el lunes, según me han informado, y eso nos obligará a repensar las posibilidades que tenemos como país de seguir usando la tarjeta de crédito conocida como Magic Card. Es hora de que el país entienda que no puede seguir en la misma dinámica, que las cosas no se arreglan tapando un hueco y abriendo otro, y que la frontera norte sigue siendo una preocupación increyendo. Sí, es hora de que el Estado vuelva a tomar la iniciativa. Felicidades a Patricio Zambrano y a César Navas, ministros de Defensa y de Interior en su respectivo orden, por haber tomado esta semana la decisión de devolverle la iniciativa al Estado y arrebatársela a los terroristas y narcotraficantes. El Estado no puede seguir reactivo ante cada bomba y ante cada ataque. Debe tomar la delantera. Debe volver a los sistemas de inteligencia. Por cierto, las 9 detenciones que hubo el día de ayer se deben a la inteligencia policial. Por eso confiamos en esas instituciones. Ojalá las instituciones políticas aprendieran de las instituciones de seguridad nacional de este país. Otro sería el cantar. Nos vemos aquí el lunes. Otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Soy Anderson Boscan desde el Sweden Coffee en la Plaza Foch. Gracias a ustedes, gracias a Sweden Coffee, gracias a Hyundai. Ahí se ven.